Muy buenas tardes a todos, muy buena vesprada. Ahora enseguida iniciaremos esta celebración de acción de gracias por el ministerio episcopal de don Antonio entre nosotros. A las 5:30 ha ido a la Basílica de la Virgen para firmar en el libro de oro y para despedirse con un beso en la mano, como es habitual, en la imagen de la Virgen Santísima, nuestra Madre. Luego allí han cantado también el himno de la coronación. Ahora acaba de entrar don Antonio, vamos a revestirnos y enseguida empezaremos esta misa de acción de gracias. Intentamos guardar un clima de silencio, de recogimiento para poder vivir esta Eucaristía.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros. Y con tu espíritu. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Así canta la Santa Iglesia en este inicio del Adviento. Así nos disponemos en esa tarde para dar gracias a Dios por el ministerio episcopal de nuestro cardenal don Antonio Cañizares Llovera, que durante los últimos años nos ha guiado en nombre de Cristo, buen pastor, en el caminar eclesial de nuestra archidiócesis. En verdad, ved qué dulzura, qué delicia convivir los hermanos unidos. Unidos en la Eucaristía damos gracias a Dios, a quien en su amorosa providencia puso al frente de su familia, a don Antonio, servidor de la verdad que hace libres, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y celebramos esta Eucaristía como tantas veces, en la Santa Iglesia Catedral, donde ha realizado de manera más visible su misión episcopal como sacerdote, maestro de la fe y guía del pueblo de Dios. Aquí ha consagrado el Santo Crisma, presidido la ordenación episcopal de don Arturo, su obispo auxiliar, la ordenación de un buen grupo de presbíteros y diáconos. Ha celebrado los sacramentos de la iniciación y de forma particular las grandes fiestas de la fe, especialmente el domingo. Aquí también hemos pedido al Señor que le ayudara en su misión episcopal. Todo el pueblo de Dios ha renovado constantemente esta oración cada año. Por eso, en esta hora decimos, juntamente con nuestro arzobispo, cantaré eternamente las misericordias del Señor. Don Antonio se ha mostrado como un pastor atento al Dios vivo y verdadero, y por eso también a todo ser humano, a todo lo que dignifica o le puede atenazar,
Nada humano le ha sido ajeno, pero nada divino ha estado ausente de su mirada y de su preocupación pastoral. Como buen seguidor de Teresa de Ávila, ha sabido hacer suya aquella su oración tan conocida: quien a Dios tiene, nada de falta, solo Dios basta. Es el testimonio del magisterio de la Santa de Ávila quien ha iluminado de forma particular su trayectoria personal, haciendo propia aquel verso de la Santa: vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Y que don Antonio ha fijado en su lema episcopal: fiat voluntas tua, hágase tu voluntad. Ese es el hilo de oro que ha ido tejiendo su vida en sus múltiples servicios eclesiales, como presbítero y profesor, como obispo de Ávila, arzobispo de Granada y después de Toledo, como cardenal y colaborador directo con el Santo Padre, en el gobierno de la Iglesia y finalmente como arzobispo metropolitano de Valencia. Hacer la voluntad de Dios ha sido su santo y seña, y eso se ha concretado en su disponibilidad para afrontar las distintas situaciones que le ha correspondido vivir con libertad para proclamar la buena nueva del Evangelio y mostrar que Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente al hombre, al propio hombre, y le descubre la grandeza de su vocación. Un camino que ha seguido siguiendo las huellas de los santos predecesores, santos especialmente como Santo Tomás de Villanueva, a quien lleva grabado de tantas maneras en su pensar y obrar. En este primer domingo de Adviento estamos llamados a ponernos en pie, a despertar del sueño de nuestra mediocridad y descubrir que el Señor está cerca. Pidamos que avive en nosotros la esperanza en el cumplimiento de su promesa: que venga a nosotros tu reino, Señor. Y desde esta actitud de confianza y responsabilidad salgamos al encuentro de Cristo acompañados de las buenas obras, entre las que está precisamente esta, nuestra oración de gratitud e intercesión por nuestro cardenal, don Antonio, para que el Señor lo continúe bendiciendo e inspirando en su entrega a la Iglesia, al tiempo que nos conceda pastores según su corazón, como signo de su amorosa cercanía, que continúen guiándonos por los caminos del Evangelio. Y todo esto acompañados de la Virgen, nuestra Madre, que en el Adviento muestra su realidad más profunda como Inmaculado, la llena de gracia, la Madre de Jesús y Madre nuestra, y que veneramos de forma especialmente intensa en este año jubilar, dedicado a esta advocación tan entrañable que portem sempre en el cor. Mare dels desemparats, Mare dels bons valencians. Amén. Al inicio de esta Eucaristía, comencemos reconociéndonos pecadores y necesitados del perdón y la misericordia de Dios para poder acercarnos dignamente a la mesa del Señor. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor,
Oremos. Conceda a tus fieles, Dios Todopoderoso, el deseo de salir acompañados de buenas obras al encuentro de Cristo que viene, para que colocados a su derecha dejan poseer el reino de los cielos. Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del profeta Isaías. Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. En los días futuros estaré firme, el monte de la casa del Señor, en la cumbre de las montañas, más elevado que las colinas. Hacia él confluirán todas las naciones, caminarán pueblos numerosos y dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, la palabra del Señor de Jerusalén. Juzgará entre las naciones, será árbitro de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, venid, caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios. Vamos alegres, vamos alegres a la casa del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Desean la paz a Jerusalén, vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Vamos alegres a la casa del Señor.
hermanos y compañeros, voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo bien. Lectura de la carta de Sant Pau als cristians de Roma. Germans, siguem conscients dels moments que vivim. Prou de dormir, ja és hora d'alçar-nos. Avui tenim la salvació més prop de nosaltres que quan abraçàrem la fe. S'acaba la nit i el dia s'acosta. Despullem-nos de les obres pròpies de la foscor, revestim-nos de les armes de la llum, comportem-nos dignament com al ple del dia, fora l'abús de menjar i beure, fora els plaers i les impureses, fora les baralles i les enveges. Que el vostre vestit siga Jesucrist, el Senyor, però no vos preocupeu de la carn, ni satisfeu els seus desitjos. Paraula de Déu. Vos sabeu, Senyor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
Cuando venga el Hijo del Hombre, pasará como en tiempo de Noé. Antes del diluvio, la gente comía y bebía y se casaba, hasta el día que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban, llegó el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. 2 hombres estarán en el campo, a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán. 2 mujeres estarán moliendo, a una se la llevarán y a la otra la dejarán. Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su casa. Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos y hermanas, obispos, sacerdotes, diáconos, autoridades, Dios ha querido que coincida mi despedida de vosotros el mismo día en que celebramos el comienzo del Adviento, tiempo de esperanza y cercanías de la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, para así asociar mi acción de gracias con acción de gracias que la Iglesia entera tributa a Trinidad Santa el inicio de este tiempo de espera. Y también de gracias por la próxima Concepción, en la que la misericordia infinita de Dios se ha desbordado en favor de sus criaturas y en la que, como aurora luciente, brilla la esperanza del gran día de la salvación. Dios ha querido que dé gracias y me despida en la esperanza de la Iglesia. Con toda mi alma agradezco que os unáis tan numerosa y cordialmente a mí en esta tarde para dar gracias a Dios antes de emprender mi retiro en una vida escondida con Cristo en Dios.
una nueva etapa en mi camino episcopal, ahora como emérito, ya que proseguiré el ministerio apostólico que Él misericordiosamente me confió en favor de su Iglesia y que he crecido entre vosotros durante más de 8 años, pocos años, pero qué intensos. Permanecí junto a vosotros. Ahora nos reunimos para despedirme de todos, no sin un profundo dolor y sobre todo para confesar unidos que Jesucristo camina junto a nosotros, hoy, ayer y siempre. Que Él está en medio nuestro, como Pastor Supremo, y que es quien lleva a su Iglesia a la plenitud de la verdad y de la vida. Nos reunimos esta tarde, esta Iglesia Catedral, Iglesia Madre de Valencia, para alabar y bendecir a Dios y recordar sus beneficios. En estos años, os lo confieso, he palpado la inmensa bondad de Dios con la que Él nos quiere. Esa bondad misericordiosa no me ha dejado nunca abandonado, aunque yo no le haya sido fiel en toda ocasión y momento. Y aunque no le haya correspondido mi torpeza y pecado a su amor y su gracia. No olvido, no podemos olvidar sus inmensos beneficios que aquí en estos años Él, por su infinita bondad, ha derramado en favor nuestro. Quisiera que esta alabanza, penetrada de alegría, por el reconocimiento del inmenso amor con que Dios nos ama, tan generosamente nos muestra, fuera alabanza, gozo y reposo sosegado en Él, proclamación de su grandeza y de su largueza, sencilla confesión de fe, de su gloria y de las maravillas que Él realiza en favor nuestro, y adoración humilde por la gracia y la ternura de aquel como a sus criaturas, de aquella mejor prueba, el misterio de nuestra fe, que celebramos en María Inmaculada. Todo en ella apunta al gran don de Dios, su Hijo Jesucristo, y que nos ha bendecido con toda suerte de bienes espirituales y celestiales. Cualquier beneficio por ello, por su bendición de Jesucristo, en quien encontramos el inmenso derroche de amor, de sabiduría y de gracia para con todos. Os agradezco con toda mi alma que os hayáis unido esta tarde a mí para esta alabanza y acción de gracias. Solo puedo y debo hacerlo. Además de que soy muy pobre para dar gracias en solitario y soy necesitado de misericordia divina, es que Dios, en su infinita benevolencia, os ha asociado a mí. Y no puedo nada sin vosotros. Os necesito para dirigirnos juntos a Él, en comunión profunda y sin fisuras. Pongamos los ojos hacia Dios. Lleno de compasión, Padre de la misericordia y Dios de toda consolación. Dirijamos unidos nuestra mirada hacia su Hijo amado, Jesucristo, Señor de la Iglesia, el único pastor y obispo de nuestras almas, y que por nosotros da la vida y nos pastorea encaminándonos hacia la casa del Padre.
Démosle gracias por el ministerio episcopal que Él suscita y por pura gracia suya me confío. Porque se nos hace presente y visible de modo sacramental, misterioso en la fragilidad, de quien Él ha querido llamar y elegir, confundiendo a los fuertes y entendidos del mundo. Él ha querido quedarse con nosotros en la Eucaristía, que es Él mismo. Y el sacerdocio de los apóstoles transmitido al colegio episcopal. Como os decía antes, han sido años intensos, diría que muy intensos. Han sido años de inmensos dones de Dios que solo Él conoce y que no soy capaz de explicar adecuadamente, porque nos sobrepasan y desbordan. Todos y cada uno de esos dones merecen por mi parte toda la alabanza y acción de gracias, cantar eternamente la misericordia del Señor. La Virgen María, llena de gracia y medianera de todas las gracias, quiero cantar un Magnificat que no tenga fin y proclamar con ella la grandeza del Señor, porque ha mirado mi humillación y porque su misericordia es eterna de generación en generación. ¿Cómo pagará el Señor todo el bien que me ha hecho, que nos ha hecho? Es tan bueno que la única paga que exige es que lo amemos con todo lo que Él nos ha dado. Y cuando al final de estos años siento esto, voy a decir lo que siento, me horrorizo de pensar en el peligro de que alguna vez, por falta de consideración o estar absorbido en cosas vanas, me olvide del amor de Dios y sea para Cristo causa de vergüenza y oprobio. Bien sabe Dios, y lo digo con humildad, consciente de mi debilidad y pequeñez, y porque no es obra mía, que no me he reservado nada, que me he gastado y desgastado sencillamente por la Iglesia, por ella sin más. A veces hasta la extenuación. Y esto no por mérito mío alguno, sino porque Él ha tenido conmigo mucha compasión y misericordia y ha venido en mi auxilio. Todo es gracia suya. Todo lo bueno que haya en estos años es suyo. Las torpezas, los errores y debilidades, sin embargo, son míos. Cuánta fuerza y verdad recobra la verdad de la gracia este tiempo de Adviento y ante la Purísima, contemplando ese rostro de inigualable hermosura y plenitud que admiramos como un trasunto, en la Inmaculada de Alonso Cano, a la serenidad de la pintura de San Juan de Juanes, que preside la Iglesia del Seminario Diocesano de Valencia. Con cuánta intensidad de verdad podemos reconocer hoy que todo es gracia al contemplar y admirar este tiempo de Adviento a la que es llamada llena de gracia. Por todo ello, a Dios solo la gloria, el honor y la bendición por siempre, porque de Él, fuente y origen de todo bien, procede todo don y toda gracia. Por su gracia, y nada más que por ella, soy lo que soy.
Soy testigo como María de que toda gracia de Dios, un verdadero derecho de gracia, de que Él obra todo en todos y toda capacidad y suficiencia viene de Él, de que su gracia trabaja siempre y que la fuerza se realiza en la debilidad. No puedo, en efecto, ni me toca otra cosa sino presumir de mi debilidad. Podéis fiaros y aceptar sin reserva lo que os digo, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Yo soy el primero. De esto también soy testigo. Que Dios mire compasivo mi debilidad y mi pecado. Que venga mi ayuda y me salve, ya que sin Él no puedo hacer nada. Y en tiempo confieso con las palabras del ángel Gabriel en la Anunciación: para Él nada es imposible. Soy testigo de la verdad de las palabras de San Pedro que dice: Dios ha tenido y tiene mucha paciencia conmigo, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos, el primero, se conviertan. Eso es lo que me pide, que le ame, que me convierta, que vuelva con el auxilio de su gracia, sin cesar a Él, que sea enteramente de Él y que desaparezca de mi vida lo que es realidad caduca y muerta, para que se torne santa y piadosa. Como he dicho en estos días pasados, el tiempo pasado entre vosotros y con vosotros lo pongo en manos de Dios, lo dejo a su juicio, que siempre será un juicio verdadero y justo. En un momento os dejará de ser misericordioso. Por esto mismo, apoyado en vosotros, acudo a Él rico en clemencia y perdón por los pecadores, para que una vez más se compadezca de mí, se apiade de mí y de mis infidelidades ante tanto amor suyo en estos años. Confieso que más allá de las sombras, infidelidades, torpezas y pecados propios, abunda más la gracia del Señor, a través de caminos insospechados y solo conocidos por Él. Así Él, permitidme que lo diga, cuya neta sincera, ha podido lucirse Él aún más en mi persona y en mis obras. De Él me he fiado. Con la fuerza de su Espíritu Santo, confío en fiarme siempre, no hacer otra cosa que su voluntad, como reza mi lema episcopal. Mejor aún, corresponde a la Virgen María la petición de Dios. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Asociados a mi acción de gracias y mi súplica de perdón, permitidme con todo mi corazón os exprese más hondo agradecimiento. Hermanos sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, monjas contemplativas, personas consagradas, fieles cristianos laicos, autoridades, ayuntamiento, ciudad de Valencia, pueblo de toda provincia de Valencia, Diputación Provincial, Comunidad Valenciana. Os agradezco a todos, emocionado y conmovido, vuestra presencia
esta celebración y todo cuanto habéis hecho conmigo. Reunidos ahora, sois expresión de lo que habéis sido estos años para mí. Gracias por vuestra cercanía, mis queridos hermanos y paisanos. Y saludo muy especialmente al pueblo de Sinarcas, Utiel, Requén y la comarca. Gracias por vuestra cercanía, por vuestro afecto, por vuestro cariño. Gracias por vuestro trabajo, oración y acompañamiento. Gracias por vuestras ilusiones y esfuerzos. Gracias por todo. Siempre rezo por vosotros. Lo haré siempre con alegría y dedicación primera, porque habéis sido de verdad colaboradores míos en la obra del Evangelio. Estoy convencido de que Cristo mismo lleva y llevará adelante la empresa buena que ha originado en vosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Y con esta palabra lo expreso y lo resumo todo. También necesito de vuestro perdón. Quiero pediros perdón. Lo hago de todo corazón, porque soy muy consciente ante Dios, ante cuya presencia no cabe ocultamiento ni engaño, de que el ejercicio del ministerio episcopal puede llevar consigo, a veces, inevitables roces, omisiones, incomprensiones y tantas cosas que no agradan a Dios y dañan a los hermanos. Perdón es suficiente testimonio y fuerza evangélica que nadie ha podido dar. Perdón por todo aquello con que pudiera haber ofendido a Dios o a vosotros. Por el daño que no he podido causar o el bien que haya dejado de hacer. No quiero separarme de vosotros sin vuestro perdón, sin el abrazo de la paz y de la reconciliación con todos. También en esto brilla en vosotros la bondad de Dios en quien creéis, a quien amáis y en quien os fiéis. Esa bondad de Dios se refleja en vosotros, en que tenéis un corazón grande y unas entrañas de misericordia y caridad, dispuestas para perdonar siempre, disculpar y comprender siempre. Así son los valencianos. Que Dios os lo pague y muestre con vosotros esa misma caridad que demostráis con vuestro perdón. Todo acontece bajo la providencia de Dios. El hecho de que la Eucaristía, ya que me despido de toda esta queridísima diócesis de Valencia, la celebraremos el primer domingo de Adviento y las inmediaciones de la fiesta de la Inmaculada. Esto tiene un sentido especial en estos momentos para nosotros. Yo voy a dejar casi como testamento las palabras que han sido mi horizonte. Solo Dios y solo Jesucristo. Eso os digo con mi retirada a orar en Moncada. Dedicar todo el tiempo solo a Dios. Y eso seguiré diciendo con mi predicación, mis escritos. Siempre con verdad, con libertad y valentía, la que es obra del Espíritu Santo. Reconocer lo que Dios obra en vosotros. Obras grandes, obras siempre con María, que al tiempo nos dice: haced lo que Él, mi Hijo, os diga. Sin olvidar jamás aquel lema de Ildefonso de Toledo
San Juan Pablo II, todo tuyo, todos tuyos. Valencia evangelizada y evangelizadora. Ese es tu camino. No dejéis la versión popular diocesana emprendida. Permaneced en la fe, muy en comunión con don Enrique Benavent, mi querido sucesor y amigo. A él le ponemos en manos de María, lo confiamos a ella, que ella lo cuide, lo acompañe y le proteja, como ha hecho conmigo. Amén. Permaneced en la fe, eso os pido. Y por eso, esta fe que nos une en comunión con toda la Iglesia, decimos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros hombres, por nuestra salvación, bajó del cielo, del Espíritu Santo, se encarnó de María y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció, fue sepultado y resucitó el día según las Escrituras y subió al cielo. Está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procede del Padre y del Hijo. Con el Padre y el Hijo reciben la misma acción y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso, solo bautismo, para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. A Dios nuestro Padre, que con amor rige los destinos de su Iglesia, presentemos confiadamente nuestra oración. Por la Santa Iglesia de Dios que peregrina en Valencia, para que con la guía de sus pastores avance en el camino de la santidad, haciendo presente la misericordia y el amor de Cristo. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por nuestro cardenal don Antonio, pastor fiel de nuestra Iglesia diocesana, para que el Señor le acompañe con su bendición en esta etapa de su vida ministerial. Oremos. Por nuestra patria, en estos momentos difíciles en su vida económica y social, para que los frutos de la redención copiosa que Cristo nos entregó en su misterio pascual renueven en todos nosotros el amor, la fraternidad y el perdón. Oremos. Por las autoridades públicas de nuestro país, para que defiendan la vida, la libertad religiosa y de conciencia y busquen siempre el bien común de todos los ciudadanos. Oremos. Por los enfermos, los que sufren en su alma o en su cuerpo, por los pobres y necesitados, para que reciban la atención debida por parte de todos los miembros de la Iglesia,
Oremos. Por las vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa y misionera, por nuestro seminario mayor y menor, para que no falten jóvenes que se consagren al servicio de Dios y de la Iglesia, oremos. Por nuestra asamblea, para que quienes comemos de un mismo pan y bebemos de un mismo cáliz, vivamos cada vez más la comunión eclesial, oremos. Padre Santo, que cuidas con misericordia a tu pueblo, concédenos tu Espíritu Santo, para que llenos de tu gracia podamos gozar de los frutos de la redención. Mostremos la alegría y belleza de estar unidos a ti y de vivir como cristianos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la gracia y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, los dones que te ofrecemos, escogidos de entre los bienes que hemos recibido de ti, y lo que nos concedes celebrar con devoción durante nuestra vida mortal, sea para nosotros premio de tu redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna. Para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la expresión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna, que sea derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Ten piedad de
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre.
Si el silencio madura la espera, el amor no soporta el silencio. El amor no soporta el silencio. Con María la Iglesia te aguarda, con anhelos de esposa y de madre, y reúne a sus hijos en vela, para juntos poder esperarle. Y reúne a sus hijos en vela, para juntos poder esperarle. Oremos. Fructifique en nosotros, Señor, la celebración de estos sacramentos, con la que tú nos enseñas, ya en este mundo que pasa, a descubrir el valor de los bienes del cielo y a poner en ellos nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Querido don Antonio, es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad, con arpas de 10 cuerdas y laúdes sobre arpegios de cítaras. Tus acciones, Señor, son mi alegría y mi júbilo las obras de tus manos. Qué magníficas son tus obras, Señor. Qué profundos tus designios. Las palabras del Salmo muestran con sencillez y humildad un corazón rebosante de gratitud y de emoción. No podemos ser nosotros de otra manera. Lo hacemos hoy, esta tarde y siempre, en la acción de gracias por excelencia, la más bella, la verdadera, la eterna, la Eucaristía. Ante la grandeza de lo vivido y sobre todo lo que hemos recibido, el pan de la vida, nos sentimos pequeños, pobres, humildes, felices. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El que come este pan vivirá para siempre. Nos sentimos habitados, pues al participar del banquete del reino, nuestros deseos de gratitud nos motivan más, si cabe, a la bendición y la alabanza. El Papa Francisco nos lo recuerda en Evangelii Gaudium. La memoria es una dimensión de nuestra fe que podríamos llamar deuteronómica,
en analogía con la memoria de Israel. Jesús nos deja la Eucaristía como memoria cotidiana de la Iglesia, que nos introduce cada vez más en la Pascua. La alegría evangelizadora siempre brilla sobre el trasfondo de la memoria agradecida. Es una gracia que necesitamos pedir. Junto con Jesús, la memoria nos hace presentes una verdadera nube de testigos. Entre ellos se destacan algunas personas que incidieron de manera especial para hacer brotar nuestro gozo creyente. Acordaos de aquellos dirigentes que os anunciaron la palabra de Dios. Sí, pedimos la gracia de tener una memoria agradecida por la vida, la fe y la entrega de don Antonio Cañizares. El primado es siempre de Dios, que quiso llamarnos a colaborar con Él e impulsarnos con la fuerza del Espíritu. La verdadera novedad es la que Dios mismo misteriosamente quiere producir, la que Él inspira, la que Él provoca, la que Él orienta y acompaña de mil maneras. En toda la vida de la Iglesia debe manifestarse siempre que la iniciativa es de Dios. Esta convicción nos permite conservar la alegría en medio de una tarea tan exigente y desafiante que toma nuestra vida por entero. Así es y así ha sido siempre. Solo Dios, sí, solo Dios. Y todos hijos e hijas, y hermanos y hermanas, Dios todo y siempre. Gracias, don Antonio, por enseñarnos con su vida esa hermosa lección y enseñarnos siempre a buscar, hallar y amar a Dios en todas las cosas. Es sin duda el legado más hermoso. Las cosas del mundo se diluyen con el tiempo. Dios está siempre con nosotros. Vive en nosotros, camina con nosotros. Gracias, don Antonio, por hacernos vivir siempre esa hermosa experiencia. Esta bella historia que empezó en Utiel, con hermosos capítulos en Sinarcas y multitud de vivencias en Madrid, en Ávila, en Granada, en Toledo, en Roma y sobre todo aquí en Valencia, es decir, en casa, es una muestra clara y evidente del amor de Dios. Solamente a partir del don de Dios libremente acogido y humildemente recibido, podemos cooperar con nuestros esfuerzos para dejarnos transformar más y más. Lo primero es pertenecer a Dios. Se trata de ofrecernos a Él que nos primerea, de entregarle nuestras capacidades, nuestro empeño, nuestra lucha contra el mal y nuestra creatividad, para que su don gratuito crezca y se desarrolle en nosotros. Esta diócesis admirable, tierra de santos, regada con la sangre de los mártires, acariciada permanentemente por la Mare dels Innocents, poblada de personas buenas, acogedoras y serviciales, ha tenido el privilegio de tener como pastor a don Antonio Cañizares. Gracias, querido Padre. Gracias, muy querido hermano. Sabemos que nos quiere. Nosotros a usted también. Decía al principio que la Eucaristía, memoria viva del Señor, es presente y es futuro, es vida y eternidad. Y en la Eucaristía expresamos y vivimos la comunión y el amor fraterno. Por eso no nos despedimos, don Antonio. No nos decimos adiós, ni hoy ni nunca. Estaremos siempre unidos en el altar. Le decimos, como los discípulos,
De Emaús, quédate con nosotros. El Señor lo hizo, usted también. Seguiremos juntos recorriendo el camino de la vida, amando al Señor y a la Iglesia. Estaremos juntos, tots a una veu, cantando con toda el alma, en terres valencianes la fe per vos no mor, i vostra imatge santa portem sempre en lo cor. Sí, estaremos juntos recitando estos hermosos versos de la salve a la Virgen del Remedio, su querida serranilla. Vos sois toda nuestra vida y esperanza, casta paloma sin hiel. A vos ruega y suspira con confianza todo buen hijo de Utiel. Muchas gracias, don Antonio, y que el Señor le siga colmando de bendiciones. Que vos ampare a tots valencians, molt valencians. Que ella realmente esté siempre en el centro de nuestra vida. Y así seremos felices y capaces de cumplir con eso que os dejo como mi legado. Todo, solo Dios y todo Dios. Y para decir, ¿quién me dijo? Me recordó esto, me hizo memoria. El cardenal Ratzinger, cuando todavía no era Papa aún, Benedicto, 4 días después de hacerse público mi nombramiento de obispo en Ávila, me dijo, ya sabe, Ávila es conocida en todo el mundo, no solo por sus murallas, que también, sino sobre todo por 2 grandes santos, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. Y los dos, ya sabe, solo Dios. Ese debe ser el horizonte de su episcopado, el horizonte de los obispos, el horizonte de la Iglesia. Gracias a todos. Gracias. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz.